Estamos en Conclusión TV, rumbo a las PASO, como en todos estos días, en plena campaña electoral. Hoy nos visita Eduardo Toñoli. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Concejal. Gracias por la invitación. No, es por un favor, gusto gracias estar a acá. vos. Concejal por el peronismo, además titular del Partido Justicialista de la ciudad de Rosario, ¿no? Sí, señor. Bueno, Eduardo, en primer lugar, ¿cómo, para empezar en lo institucional, cómo estás viendo el desempeño de este consejo? Que cuando arrancó este consejo, desde hace un tiempito atrás, parecía ser más diverso en cuanto a lo ideológico, tenía un gran componente juvenil, digamos, se fue asentando. ¿Eso produjo, digamos, alguna cuestión distinta a otros consejos anteriores que hemos visto en la ciudad? Mira, yo creo que cada composición del consejo tiene su dinámica propia y algún aspecto que le pone la impronta de alguna manera determinante. Creo que la impronta determinante que tiene esta composición del Consejo Municipal es por la mayoría que han logrado conseguir, es la alianza entre el PRO y el Frente Progresista. Lo digo muy a pesar mío, ¿no? Indudablemente, ese número mayoritario que han logrado alcanzar le impone un ritmo, le impone un temario y le impone además una impronta a lo que sale aprobado de ese cuerpo, al menos en lo que son algunos aspectos nodales de la política rosarina y de la gestión estatal del municipio. Te doy un ejemplo concreto que para mí es una consecuencia negativa de esta: la gestión del transporte público en la ciudad de Rosario. Hoy el Consejo Municipal no discute más, no solo el precio del boleto, producto de una mala decisión del Consejo que se viene sosteniendo por el acuerdo entre el Frente Progresista y el PRO, de enajenar una potestad que le es propia, ponerla en manos de la intendenta, pero con eso sacarse de encima también otra discusión. No solo no se discute el precio del boleto en el Consejo Municipal, ya no se discute el precio del boleto, sino que no se discute la calidad del servicio. Por eso, entre otras cosas, decidimos construir el Observatorio Social del Transporte como respuesta a este déficit enorme en materia institucional. Es decir, lo que no encontramos en la institución lo construimos afuera con distintas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Si bien son frecuentes las publicaciones que hacen con el Observatorio Social del Transporte, ¿qué es lo que pudiste ver en estos últimos tiempos, digamos, al respecto del transporte? Porque la intendenta, bueno, estaba diciendo que el transporte, bueno, por fin tiene su solución, por fin los móviles nuevos, bueno, todas estas cuestiones. La intendenta, en una polémica reciente que hemos tenido en enero, a partir de, en este caso no de mediciones hechas en la calle, sino de los números oficiales, por lo tanto, es al cohete que la intendenta se enoje, porque estamos hablando de los números que ella misma o sus funcionarios publican. La intendenta salió a decir que tenemos el mejor sistema de transporte del país. La verdad que desconozco que las características del sistema de transporte de otra ciudad. Ahora, yo vivo en esta y además soy usuario de transporte público. Por lo tanto, puedo dar fe de que esto no es así, de que no es un gran sistema el que tenemos, que tenemos enormes fallas, que efectivamente hay un nuevo pliego que obliga a las empresas a que el 100% de las unidades sean de piso bajo, es decir, adaptadas para personas con movilidad restringida, que el 100% de las unidades tengan aire acondicionado, y sin embargo esto no es así, se está incumpliendo el pliego. Que se hayan incorporado algunas unidades, algunas líneas, y que eso haya mejorado, ¿no es cierto?, la calidad del parque automotor de esas líneas, no significa que se haya hecho en todas, y por otra parte eso no trajo ningún aporte nuevo en materia de frecuencia, que es lo que más quejas se lleva de los usuarios de transporte público. Las pocas frecuencias que derivan en viajes hacinados de los usuarios. Cuanto más se pase entre una unidad y otra, el colectivo que viene a posteriori va a venir lleno. Además venimos denunciando claramente que en horario nocturno no hay servicio de transporte público para 25 barrios de la ciudad de Rosario como mínimo, y esto se va agravando año a año. Nosotros venimos demostrando con los números oficiales que la grilla que acordó el Ejecutivo, y ese es el gran problema del sistema de transporte de Rosario, que acá
el Ejecutivo no gobierna, sino que pacta con las empresas y acuerdan, por ejemplo, una grilla a la baja, por decirlo de alguna manera, con menos unidades. Cada año hay menos unidades en la calle y menos vueltas recorridas. En los últimos 30 años, si tomamos el periodo de gobierno del Frente Progresista en la ciudad de Rosario, tenemos una baja en la mitad. Tenemos la mitad de kilómetros recorridos por el sistema, por lo tanto la mitad de frecuencia que hace 30 años. ¿Se entiende? Y eso lleva a que tengamos la mitad de usuarios del sistema de transporte que hace 30 años. Hemos caído del piso histórico en corte de boletos que se había dado en el 2011. En el 2015 se cortaron en Rosario 139 millones de boletos. Uso la expresión cortar boleto, que es vieja, sí, pero se entiende, ¿no es cierto? Se pagaron 139 millones de viajes en el 2015. En el 2018, 117 millones. Hay una caída brutal por 3 factores. El poder adquisitivo del salario de los trabajadores, sumado a la tasa de desocupación, la persona que se queda desocupado ya no usa el transporte público para ir a trabajar. El otro factor es la pérdida en la calidad del servicio, lo que estábamos diciendo recién. Y el tercero, los aumentos indiscriminados, 101% en menos de un año en la ciudad de Rosario, hace que se bajen usuarios y busquen otras formas de transporte. Hay que, de alguna manera, alterar esta ecuación, ¿no? No solo de transporte vive el hombre, para parafrasear, pero ¿qué otra lectura o qué lectura harías del gobierno municipal? Y ya te preguntaría si ves alguna cuestión que vos decís, bueno, estas fueron positivas y estas otras, digamos, sí, no merecen ser atendidas. Toda gestión tiene sus luces y sus sombras, es imposible impugnar, salvo algún caso muy extremo, una gestión in totus, ¿no? Nosotros decimos que efectivamente entre las luces uno puede decir, bueno, en su momento, quien fuera, para mi gusto, el mejor intendente de la recuperación de la democracia hasta acá, que fue Héctor Caballero, el primero de estas seguidillas del mismo signo político, más allá de que él siguió otro derrotero político después, tomó una enorme decisión, muy valorable, incluso mirándola desde el presente, que es que el municipio se hiciera cargo de la salud pública, ¿no? E instaló una mirada de lo público en algunas ramas de la intervención del Estado muy valorable, más allá que después, con el tiempo, hayan sufrido un enorme desgaste. Esa es una medida a rescatar, Cuando hablo de un desgaste, estuve hace unos días en el barrio Toba Municipal, por ejemplo, los vecinos nos refieren a que tienen que ir a buscar el turno, a hacer cola desde las 11 de la noche para buscar un turno en el dispensario. Evidentemente, lo que era la joya de la abuela, en algún momento se fue desgastando, producto de una gestión que ha perdido fuerza, que se fue deshilachando, una gestión donde hay funcionarios que están, si no hace 30 años, por lo menos hace 20, y creen que detrás de un escritorio van a solucionar todos los problemas, y esto no es así, ¿no? Y entre las sombras, bueno, nosotros encontramos cada vez más determinadas políticas que han entrado en un cono de sombra. Hace muy poquito circulaba en internet, no lo voy a hacer en inglés porque no me sale bien, esto del desafío de los 10 años, ¿no? Sí. 10-year challenge. No te voy a acompañar en la pronunciación. Claro, donde tenía que poner una foto de hace 10 años y una de ahora. Sí. En mi caso tengo que decir que estoy mucho mejor ahora, soy como los vinos que se van mejorando con el tiempo. Si nosotros hacemos el desafío de los 30 años de gestión y elegimos 3 fotos que efectivamente se hayan deshilachado, que se hayan, como esas Polaroid, ¿no? Que se iban borrando, hay 3 que son claves y que me parece que es importante direccionar la crítica hacia ahí y proponer alternativas superadoras. El transporte público, al que hice referencia recién, no lo invento yo, son los números objetivos. Menos frecuencias, menos kilómetros recorridos, menos usuarios, producto de la decadencia del transporte público. El segundo, producción y trabajo. Tenemos una gestión que, como dijo alguna vez un candidato del peronismo a la gobernación, está comandada por un socialismo que es ateo en términos productivos. Son ateos productivos, dijo alguna vez un candidato del peronismo a la gobernación. ¿Por qué? Porque no piensan que el Estado municipal, el Estado local y el Estado provincial puedan ser herramientas para generar trabajo y producción. En el mejor de los casos creen que solo
las decisiones políticas nacionales ordenan la economía. Hay un marco, efectivamente, que siempre te constriñe, mucho más en momentos como lo que estamos viviendo. Ahora nosotros pensamos que se puede acompañar esos procesos cuando son positivos, cosa que el Frente Progresista, el socialismo no hizo en el periodo anterior, durante los gobiernos peronistas del 2003 en adelante. Córdoba tiene cinco se me fue de la cabeza la categoría, campos productivos, parques industriales, perdón. Hacemos un corte acá. No pasa. Córdoba tiene 5 parques industriales, Rosario no tiene ninguno. Y esos parques industriales en general se han construido durante ese periodo de recuperación de la actividad industrial, del mercado interno, etcétera, en la Argentina. Entonces eso tiene que ver con una impronta determinada. Decía que en el mejor de los casos, algunos de los funcionarios del Frente Progresista, del socialismo, piensan que es la economía nacional la que ordena, y en el peor de los casos, como en el caso de Hermes Wiener, dijo que directamente era la mano invisible del mercado, haciendo de alguna manera gala del peor de los liberalismos económicos, la que ordenaba eso. Tal es así, y es tan poco importante para el Frente Progresista, para el socialismo, hay que decirlo, la cuestión productiva, que siempre le ha dado la Secretaría de Producción del municipio aliados y no a funcionarios propios, por ejemplo, para posicionar a un dirigente político propio, hacerlos carne de una política y después ponerlo a la consideración de la sociedad. Tuvieron que ir a buscar a una famosa, en este caso, para candidata a encabezar la lista de concejales, porque no tuvieron ningún secretario, y esta es un área donde en este momento podrían haber tenido alguien que pelee por la producción, por el trabajo, que tenga un rol protagónico en la gestión municipal. No tengo nada contra Susana Rueda, al contrario, la felicito y me parece positivo que nos involucremos todos en política. Lo que no habla mal de ella esa decisión, habla mal del Frente Progresista, o en particular del socialismo, que no ha tenido en todos estos años capacidad de generar un secretario, una secretaria de gobierno que se haya expuesto, que haya dicho, hizo un laburo interesante como para que pueda ser elegido por los rosarinos y las rosarinas, ¿no? Nos metemos un cachito en el peronismo vernáculo, exactamente. Muchas veces se ha escuchado, digamos, el peronismo, de alguna manera, podemos decir que siempre ha estado, o siempre ha sido, entre otras caracterizaciones que se hace del peronismo, un partido del poder, digamos, que pelea por el poder, no es testimonial, digamos, está siempre cercano al poder, siempre está en una instancia de lograr ganar las elecciones, estar en el gobierno. Acá en la provincia de Santa Fe, en muchas ocasiones, desde el peronismo se escucha, cuando terminan las elecciones y saca el 30%, decir, hicimos una buena elección. ¿Se puede cotejar, digamos, esta afirmación de hicimos una buena elección con lo que históricamente el peronismo ha sido? Sí, lo que pasa es que tiene una trampa esa pregunta, ¿no? Y la trampa es la siguiente: nosotros tenemos una sociedad que no es la misma que hace 30 años, o no es la misma posterior a la recuperación de la democracia, donde había, como dicen los cientistas políticos, y me voy a poner en ese rol porque lo soy, claro, pero no ejerzo. Vos sos doctor. Doctor en ciencia política. Está bien. Teníamos un bipartidismo fuerte. Sí. Y eso explotó por los aires. Explotó por los aires, entre otras cosas, por el menemato, por un montón de razones, ¿no? La caída del muro de Berlín, ponele la figura que quieras, pero efectivamente eso explotó por los aires. Hoy se puede decir que después de la aparición en la escena pública de Néstor Kirchner, se reconstituyó una especie de bipartidismo, pero no un bipartidismo fuerte donde uno puede decir, bueno, están los peronistas y los radicales, sino dos grandes frentes políticos, por decirlo de alguna manera, a los que algunos llaman la grieta, que es una zaraza inventada, ¿no es cierto?, por determinados comunicadores. Ahí estoy atacando tu profesión. No, cientistas políticos también, etcétera, sociólogos, que dicen la grieta, y ahora la grieta existió toda la vida, y la única grieta real que existe en la Argentina, efectiva, es la grieta que hay entre los que vivimos bien cuando al país le va bien, que somos la inmensa mayoría de los argentinos, y los que viven bien cuando al país le va bien,
pero también viven bien cuando al país le va mal. Esa es la única grieta que debería existir, y la política, según mi punto de vista, debería poder expresarlo lo más finamente posible. Las divisiones no deberían ser tanto por lo ideológico, sino en función de modelos de desarrollo que incluyan distintas miradas ideológicas en su interior, que en algún caso garanticen el mercado interno, la industria, el trabajo, etcétera, y que en el otro, bueno, el modelo que plantea realmente el macrismo, que es una Argentina para 10 millones de argentinos. Si nosotros pudiéramos expresar eso en la urna, estaríamos ganando 80-20, ¿no? El campo nacional estaría ganando 80-20. Pero vuelvo a la consulta. Efectivamente, el escenario ha cambiado. Y efectivamente hoy con un 30%, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, vamos a tener un intendente o una intendenta con el 30% de los votos. Por el que el nivel de fragmentación de la escena política en Rosario así lo indica. Mónica Fein fue electa intendenta en su primer mandato por el 54% de los votos, en el segundo por el 32% de los votos. ¿Se entiende hacia dónde voy? La aparición del PRO en la escena política fragmentó una parte del electorado del Frente Progresista, indudablemente, un electorado tradicionalmente del radicalismo más conservador, del PDP, de los sectores medios del centro, con una perspectiva más de centro-derecha, por ponerlo en una categoría, que encontraron mejor referencia en ese lugar, ¿no? ¿Y qué es lo que no hizo el peronismo para que ese ahí viene la parte autocrítica 80-20 sea efectivo? Esto, lo que decía el 80-20, hablaba del escenario nacional, ¿no? Las elecciones locales tienen sus particularidades, está bien, ¿no? El peronismo, yo creo que en la ciudad de Rosario pagó un costo altísimo de lo que fue efectivamente el peronismo y el radicalismo también en algún punto de la década de los 80. De ahí nace y crece la estrella de Héctor Caballero primero y del socialismo. Fundamentalmente, digo, casos resonantes de corrupción en el Consejo Municipal, y pagó también el peronismo en gran parte la mirada del peronismo provincial sobre la ciudad de Rosario, donde estaba aquella famosa apotegma del Chango Funes que decía que se podía ganar la provincia sin ganar Rosario. Y porque además Rosario era una posible fuente de liderazgos, que fue lo que finalmente pasó con el Frente Progresista y con el socialismo, ¿no? El liderazgo que pudieran después quedarse con el poder en la provincia, ¿no? Entonces nunca interesó demasiado cuando hubo gobiernos peronistas que creciera alguna alternativa del peronismo local. Y después habremos hecho un montón de cosas mal los peronistas también, seguramente. No hemos podido salirnos de estos dos corsets a los que hacía referencia y generar confianza de que somos una alternativa que puede gobernar la ciudad de Rosario. El peronismo siempre se lo eligió bastante, el electorado lo ha elegido mucho, yo siempre digo, en lo legislativo, ¿no? Evidentemente nos ven como una fuerza que pelea por los derechos de las mayorías populares, una fuerza que interpela, que denuncia, que pone trabas a determinadas medidas negativas para la población. Por la calle me han parado vecinos que dicen bien por el laburo que hace denunciando lo que hacen las empresas de transporte, etcétera, bien por haber frenado el endeudamiento multimillonario en dólares que quería llevar la intendenta, hoy estaríamos con la mitad de la municipalidad hipotecada, bien por esto, lo otro. Ahora, quizás falte que nosotros generemos la confianza de que podemos gestionar y podemos hacerlo bien, como lo demuestran intendente, presidente de comuna de toda la provincia. Por ejemplo, que son experiencias muy válidas de gestión que llevan ya varios años, ¿no? Como lo hemos demostrado en la década anterior a nivel nacional. Quizás falta ese plus. Confiamos en que en estas elecciones podamos demostrarlo, ¿no? Tenemos un candidato único del peronismo en la categoría de intendente, que es Roberto Zuckerman, y creemos que tiene el liderazgo y protagonismo suficiente como para poder encabezar un proceso de renovación de fuerzas en la ciudad, ¿no? Arrancamos la entrevista hablando de las PASO y ahora vamos a terminar hablando de las PASO. Son 7 listas que 7 listas de precandidatos a concejales, ¿no? ¿Por qué te tienen que elegir a vos por sobre las otras 6 listas en esta PASO? Porque en definitiva están disputando espacios, el primer espacio a disputar, digamos, el interno. Sí, yo tengo por costumbre no hablar del resto de los compañeros y compañeras, salvo que quiera decir algo bueno de ellos. Y la verdad que hay grandes ediles, grandes dirigentes, grandes militantes, sobre todo dentro del peronismo, y el hecho que haya una profusión de listas
hablan muy bien del peronismo, a pesar de que muchos suelen ser críticos, decir, mirá, todos los que hay, hemos tenido más, el doble hemos tenido. Pero también quiere decir que hay una vieja cita de Perón. Siempre los peronistas tenemos una cita de Perón a mano que habla del bastón de mariscal, que todo militante tiene el bastón de mariscal en la mochila, y eso quiere decir que todos nos sentimos con fuerzas y con autoridad como para encabezar una gesta y como para decir, hacemos nuestro aporte de nuestro sector al conjunto que es el peronismo. En el caso de nuestra lista, hemos conformado una lista que expresa un trabajo concreto que venimos llevando adelante del Consejo en algunos rubros, como decía antes, en materia de transporte, denunciando a las empresas que incumplen el pliego, promoviendo alternativas. Creemos en un proyecto, en un plan de transporte multimodal que recupere el transporte colectivo, que recupere los trenes metropolitanos de pasajeros. No encontramos ninguna otra mejor forma de desalentar el uso del automóvil particular, que es lo que promueve supuestamente el oficialismo, que mejorar el transporte público, ¿no es cierto? El transporte público es salud porque es mejora del medio ambiente, son menos autos en la calle, es movilidad, es integración social. Por eso peleamos tanto por el transporte público. Ese laburo lo venimos haciendo y queremos revalidarlo. Y también venimos trabajando, por eso no es casualidad que me acompañe en la lista Silvana Teiza, que es delegada metalúrgica, y otros gremios industriales y de servicio de la ciudad de Rosario. Venimos trabajando mucho por el trabajo y la producción en la ciudad de Rosario. En estos años difíciles, de enormes cachetadas de las políticas macristas a la producción, al trabajo, sobre todo en la ciudad de Rosario, la ciudad con más desocupados del país, hemos impulsado la ordenanza de compra local, la ordenanza de acompañamiento a pymes industriales de la ciudad de Rosario. ¿Para qué? Para que el municipio deje de comprar contenedores en Chile, bicicletas para las bicicletas públicas en Córdoba, colectivos en la provincia de Buenos Aires y ahora pretende comprarlos en Brasil. Es decir, que podamos tener un municipio presente y trabajando para que las empresas que están en procedimiento preventivo de crisis en todo Rosario y en todas las regiones de cordón industrial puedan mantener su fuente de trabajo. Para eso tiene que estar también un concejal al lado de todos esos conflictos, al lado de los trabajadores, al lado de los empresarios nacionales, lo que realmente apuestan a la producción y no a la timba financiera. Para eso creemos humildemente que estuvimos en todo este tiempo y queremos seguir peleando en esta etapa que viene, que no tengo dudas porque tengo mucha esperanza en el pueblo argentino, va a ser de reconstrucción. Ahora la reconstrucción necesita de hombres y mujeres que estén al pie del cañón y tengan sensibilidad social, y eso el peronismo lo tiene. La última. Sí. A nivel, no tiene nada que ver con tu categoría, que sos precandidato a concejal, pero sí tiene que ver con el peronismo y tiene que ver con las PASO. El único partido que presenta internas, digámoslo de esta manera, a nivel gobernación, es el peronismo. Seguimos estando equidistantes de uno y de otro de los candidatos. Sí, hay algunos que, digamos, observan que hay dos posturas ideológicas distintas, pero se mezcla que Cristina apoya uno, bueno, toda esta cuestión. El peronismo tiene que ganar en la provincia de Santa Fe. El peronismo tiene que ganar, tiene una obligación histórica de ganar, por dos razones. Porque la provincia necesita del peronismo. Es imposible morigerar los grados de violencia urbana que están teniendo los grandes centros urbanos sin un proyecto de provincia donde miles y miles de jóvenes que se están yendo de sus localidades y terminan en el cordón de las grandes ciudades, para que puedan tener un proyecto de vida en su propio, de estudio, de trabajo, en su propio lugar, etcétera. El único que tiene una perspectiva integral en ese sentido es el peronismo. El norte, nuestro norte profundo, aún hoy, en este momento del siglo XXI, no tiene industria porque no tiene gas. O sea, es algo que requiere de una mirada que solo puede tener el peronismo para resolverlo, y de la fuerza que tiene el peronismo para resolverlo. Pero además, por otra razón tiene que ganar el peronismo, porque se vienen las elecciones nacionales, y el único triunfo que realmente le va a doler a Macri a nivel nacional, en los dos grandes distritos que son previos a la elección nacional, vos sabés que Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires van en paralelo con la elección nacional. Sí. Córdoba y Santa Fe van a ser el termómetro. Si Macri pierde con el peronismo en Córdoba y en Santa Fe, empieza a oler a cala, como se suele decir, ¿no? Empieza a haber olor a cala, y empieza este gobierno a caerse definitivamente, que es lo que necesitamos, porque es lo que peor le pasó a la Argentina en muchísimo tiempo, ¿eh? Entonces necesitamos eso, por eso tiene que ganar, y para ganar necesita
de María Eugenia Bielsa y de Omar Perotti. Necesita de los dos. Salga como salga la interna, necesita de los dos. Que nosotros, desde el espacio de las listas que armamos, Movimiento Evita y otros sectores, en la lista de diputados provinciales que encabeza Lucila de Ponti, en segundo lugar está Antonio Donelo, secretario general de la UOM, está Omar Príncipe, expresidente de Federación Agraria, Gisela Will, que expresa las cooperativas y mutuales, Sergio Rivolta, de la bancaria, es decir, sectores que nos juntamos y que armamos 108 listas en toda la provincia, nos juntamos a partir de una afinidad que tiene que ver con la pelea social, con el momento difícil que estamos viviendo, y que era muy difícil que nos pudiéramos poner de acuerdo en referencias políticas individuales, tal liderazgo, tal otro, y que apostamos hasta último momento que pudiera haber una síntesis. No lo logramos, una síntesis digo en la categoría gobernador y vice, no lo logramos. Bueno, decidimos, para evitar disensiones internas y para que pudiéramos ir unidos a estas elecciones en las categorías, en este caso legislativas, y que el peronismo tenga toda esa pelea social adentro también, decidimos posponer esa decisión en función de que se resuelva a través del proceso electoral. Ahora, no tengo dudas. Primero, digo, la libertad de acción es dentro de los márgenes del peronismo, ¿no es cierto? Los compañeros y compañeras, cada uno decidiremos en función de eso. Pero segundo, que necesitamos a los dos. Repito, a Omar Perotti y a María Eugenia Bielsa para darle un rotundo triunfo al peronismo en la provincia de Santa Fe. El electorado va a ser el que ordene el orden de prioridades en este caso y quién va a ser quien tenga a su cargo la candidatura finalmente. Pero el lunes 29 a la mañana uno u otra va a tener que estar en la casa del otro con una bolsa de facturas para tomar el café y ponerse de acuerdo para la pelea hacia adelante, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a vos.